¿Cómo están? Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Estos días hemos visto cómo nuestras instituciones se vuelven aún más frágiles por hechos de corrupción. La salida escandalosa del director de la Policía de Investigaciones sería la primera de una serie de revelaciones que comprometen a líderes e instituciones fundamentales para nuestra democracia, según las pericias del Ministerio Público, al poderoso teléfono del abogado Luis Hermosilla. Nos duele ver que nuestras reglas más básicas son traicionadas por quienes más debieran respetarlas y hacerlas cumplir. Hoy reflexionamos una vez más sobre los caminos posibles para rescatar la buena práctica democrática. Para eso conversamos con un profesor que inventó la teoría U, que básicamente propone que los y las líderes busquen en su lugar interno más profundo las raíces de los problemas que es necesario solucionar. Debes sentirte cómodo con sentirte incómodo, plantea Otto Scharmer. Además, desde un centro de estudios empujan las conversaciones sobre la necesidad de reformar el sistema político para mejorar nuestra democracia. ¿Qué es la iniciativa Más Democracia? Lo conversamos con sus impulsores, Hernán Larraín y Javiera Parada. Comenzamos. Momento de nuestra entrevista internacional. Otto Scharmer es profesor de la Escuela de Administración y Dirección de Empresas Loan del Instituto Tecnológico de Massachusetts y es el creador de la metodología U, de la teoría U, que es famosa en todo el mundo. Por estos días está en Chile participando del seminario del movimiento Emerge Chile. Gracias por esta conversación, Otto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme. Por favor, cuéntanos la base de tu teoría U y cómo podemos usarla para hacer los necesarios cambios y transformaciones en las organizaciones. La teoría U trata esencialmente de los momentos de estancamiento. Cuando estamos atascados en un sistema y necesitamos pasar a otra cosa, pero no sabemos qué es ni cómo llegar a ello. Y lo que descubrí en mi investigación es que en realidad hay dos fuentes de aprendizaje. Una es la que todos conocemos, que es aprender reflexionando sobre el pasado, y que es realmente la columna vertebral de muchas metodologías de aprendizaje muy útiles. Pero la otra es lo que hacen los innovadores, los emprendedores, las personas creativas y a menudo también los artistas. Esto es aprender percibiendo un futuro emergente y operando desde esa conexión en el ahora. Y me interesé en ese proceso. Y al tratar de entenderlo mejor, escuché a muchos profesionales que realmente crearon cosas nuevas en su mundo, ya sea en los negocios, en el gobierno, en la sociedad civil o en los medios de comunicación, que descubrieron el proceso de esta manera. Así que uno de ellos me mencionó el éxito, reflexionó sobre sus experiencias como líder. Él era un CEO consumado de una empresa en Estados Unidos. Y dijo, el éxito de una intervención depende de la condición interior del interviniente. Así que permítanme traducir. El éxito de lo que hago como agente de cambio, como líder, como ciudadano, depende del lugar interior desde el que se actuó. Y cuando escuché esa frase una y otra vez, me di cuenta de que en la formación de directivos y en la formación de líderes y también en la investigación, lo sabemos todo sobre lo que se supone que deben hacer los líderes o lo que hacen los líderes con éxito. Sabemos mucho sobre el cómo, los procesos que utilizamos, etc. Pero, ¿qué sabemos sobre la fuente, sobre el lugar interior, la calidad de la atención, la calidad de la intención, la calidad de la escucha, la calidad de la presencia que aportamos a una situación? Me di cuenta de que era un punto ciego, y la teoría U es esencialmente iluminar este punto ciego, no solo como un marco, sino con métodos prácticos y herramientas que pueden aplicar tanto a nivel individual, en un grupo, sino también a nivel de todo el sistema. Así que la teoría U consiste esencialmente en aprender del futuro a medida que emerge.
¿Y cómo se hace, Otto? ¿De qué forma los líderes se pueden conectar con ese lugar interior? Porque muchas veces tienen que lidiar con problemas cotidianos y no pueden mirar en perspectiva. Sí, exactamente. Aprendí, creo, dos cosas sobre eso. Una es que si estás en una situación así, necesitas nuevas herramientas. Necesitas, por ejemplo, herramientas para la escucha profunda, algo que llamamos, o que yo llamo, escucha generativa. Eso permite una calidad de escucha que todos conocemos de las buenas conversaciones. ¿Y qué es eso? Es cuando nace algo nuevo, cuando surge una nueva idea, que juntos en la conversación nos vamos con algo que es diferente de cómo entramos. Nos vamos con nuevas ideas, con nuevas relaciones, con algo que surgió a través de la organización, a través de la conversación. La escucha profunda es un ejemplo de herramienta. Y eso fue una especie de herramientas para estas prácticas más profundas, como la escucha generativa, o el diálogo generativo, o la conexión con la posibilidad futura emergente. Eso es lo primero que aprendí. Y lo segundo es que no basta con la herramienta. Lo que realmente necesitas son espacios seguros, campos de práctica en los que puedas aplicar esas herramientas y probar nuevas formas de operar en un entorno seguro. Y eso es a menudo una especie de grupo pequeño. Eso es a menudo en un ambiente donde está bien si no funciona por primera vez. Así que ningún líder, nadie nunca, probará un comportamiento completamente nuevo en el escenario principal. Para eso se necesitan espacios seguros. Y a menudo, eso es algo que cualquier orquesta y cualquier tipo de conjunto de actuación artística sabe de eso, ¿verdad? Así que es por eso que en esos campos profesionales practicamos. Tenemos estos campos de práctica segura. Pero eso es solo la gestión y el liderazgo y la vida organizacional, que esto nunca sucede, ¿verdad? Todos estamos siempre en el escenario principal. Y esa es una de las explicaciones de por qué tan pocas cosas nuevas están sucediendo realmente. Por qué estos viejos patrones que todos conocemos a menudo se repiten. Y la tercera cosa que aprendí es que esos pequeños cambios de práctica no son suficientes. Lo que realmente se necesita son nuevos escenarios sociales, nuevas infraestructuras. Reunir a un grupo muy diverso en el que se pueda entender lo que está pasando y llegar a una perspectiva más múltiple, a una comprensión más global que vaya más allá de cualquier sector. Y eso es empezar a generar nuevas ideas, nuevas intenciones juntos. En otras palabras, lo que se necesitan son herramientas, campos de práctica y estos nuevos espacios propicios. Y eso es esencialmente lo que estamos prototipando aquí. Muy interesante. Muchos países, incluido Chile, están pasando por una profunda crisis que hace peligrar a la democracia. El miedo y la desconfianza hacen que sea difícil mirar al futuro. ¿Qué piensas sobre esto? Pues tienes toda la razón, Carolina. Hace unos días salió un nuevo informe sobre desarrollo humano del PNUD. Y un dato realmente interesante, basado en una encuesta mundial que publicaron en ese informe, es que la mayoría de la humanidad actual, de los seres humanos a nivel planetario, más del 90% de hecho, apoya la democracia. Más del 90% apoya las democracias. Y la misma gente, de la misma gente, más del 50% está dispuesta a votar por hombres fuertes que probablemente socaven estos principios democráticos exactos.
Así que esa contradicción es, en pocas palabras, a lo que aludías con tu pregunta. Y creo que ahora, cuando haces doble clic en eso, ¿cómo podemos explicarlo? Creo que lo vemos en todas las comunidades. Es, al final del día, un nivel de frustración con el momento actual, que es, y si alguien está prometiendo la disrupción radical, eso es lo que muchas personas gravitan hacia. Así es al menos como yo he experimentado este fenómeno en otros lugares. I think where we know that Así que lo que vemos es que vivimos en un momento, creo, en el que sabemos que la mayoría de la gente hoy en día, en todo el mundo, el 74%, 3 de cada 4, apoyan cambios profundos, cambios transformacionales de nuestro sistema económico y social para abordar mejor el cambio climático y la desigualdad social. Y, sin embargo, cuando se observa la forma en que tomamos las decisiones colectivas, esto no está ocurriendo. Así que la sensación de estancamiento no es solo aquí. Se siente en todas partes. Es una especie de momento global en el que nos encontramos, en el que no está claro cómo tomamos las decisiones colectivas en la sociedad y cómo estas decisiones reflejan lo que la gente realmente quiere. Y creo que aquí, en Chile, lo que me fascina, lo que también me trae a este país como aprendiz, es que ustedes tuvieron una asamblea constituyente, que desde una perspectiva estadounidense, yo soy germano-estadounidense, diría que desde una perspectiva euroestadounidense es un esfuerzo tan valiente, porque es un proceso que de facto tiene que ocurrir en muchos lugares. Ya existía esta increíble aspiración de hacerlo, y luego el resultado fue rechazado por la mayoría. ¿Y cuál es la razón de ello, desde mi punto de vista? Lo que vi y lo que aprendí hablando con los líderes de la sociedad civil aquí, y con otros líderes de otros sectores y creadores de cambio, yo diría que lo que faltaba es la estructura de apoyo adecuada. La estructura de apoyo adecuada que permita que un proceso de este tipo se lleve a cabo de una manera que tenga diferentes conversaciones, no solo de debate, sino un diálogo. No solo una especie de escucha superficial, sino una escucha profunda que nos permita realmente dar sentido a lo que está pasando en el contexto de un ecosistema más amplio. Y eso nos permite cambiar nuestra mentalidad desde una perspectiva de ego, que es una perspectiva de silo, a una perspectiva de ecosistema, que es una perspectiva que interioriza la experiencia de todos los demás actores del sistema. Y para eso se necesita una escucha profunda, y para eso se necesita un tipo de diálogo generativo. Y eso requiere, como he dicho antes, métodos, herramientas y espacios de encuentro. Mi campo profesional es la gestión del cambio, que es lo que todo el mundo ha aprendido en los últimos 70 años. El verdadero cambio, que significa de comportamiento, no va a suceder sin una estructura de apoyo. Yo diría que es ese tipo de estructura de apoyo de calidad lo que este proceso habría merecido, pero no recibió. Y ciertamente no es la única razón, pero desde una perspectiva de cambio de sistemas, es lo que yo señalaría como un área en la que realmente podamos hacer algo al respecto. Muy interesante. Muchas gracias, Otto, por tu tiempo. Muchas gracias. Adiós. Nos vamos a la pausa, ya seguimos con más en Democracia.
De regreso acá en Democracia en CNN Chile, hablemos de economía y la economía de los hogares directamente, con el aumento del IPC de febrero, un 0,6%, y la inflación anual en un 4,5%, el costo de la vida ha aumentado y encarecido el bolsillo de los y las chilenas. Mientras los arriendos y el transporte aéreo fueron algunas de las alzas significativas, alimentos como los tomates y las papas bajaron. ¿Qué contiene la nueva canasta básica y cómo impactan esas variaciones en las finanzas del hogar? Lo vemos en la siguiente nota de Miranda Spee. Ya sea transportarse, comprar ropa o simplemente gastar en alimentos, no importa el escenario, sabemos que toda actividad tiene un costo. Pero ¿cómo se calculan esos indicadores? ¿De qué manera están presentes en la vida diaria de las personas? Antes con, no sé, ejemplo, 10.000 pesos compraba 15 cosas, ahora te alcanzan para 8. Los arriendos, la educación también, colegio. Aceite, huevos, carne, lácteos. El costo de la vida es un indicador, un cálculo de lo que necesita un hogar para alcanzar un cierto nivel de bienestar. Una cifra que se calcula mes a mes a través del índice de precios al consumidor, conocido como IPC, el que mide la variación de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. Nosotros elaboramos esta canasta de bienes y servicios que son representativos de la población y hacemos seguimiento en el tiempo de toda esta canasta, y eso finalmente genera las variaciones que reflejamos en el IPC. No tan solo contiene alimentos, sino que también contiene otras partidas, como por ejemplo servicios como el servicio de retiro de basura, también contiene otras cosas como ropa, textiles, cosas como arriendo de departamentos. Ahora, hay que entender que esta canasta, costo promedio, es un promedio, es como nuestra huella digital. Si lo vemos, cada familia sería una huella digital. Significa que cada familia consume productos distintos y por lo tanto puede que muchas veces ellos perciban que sus costos son mayores a lo que están diciendo con esta variación del IPC. 0,6% fue la variación que registró este indicador en febrero, mientras que la inflación acumulada es de 4,5%, valores que se reflejan en el alza de los arriendos, el transporte aéreo internacional y alimentos como el limón y la carne molida. Ha subido todo, uno lo percibe en estos alimentos básicos, pero en la feria los precios se disparan semana a semana. Fideos, arroz, harina. El pan, por ejemplo. Ya eso ya lo notamos que en estos tiempos ya está casi a 2.000 pesos y un tiempo atrás estaba a 1.000 pesos. Son puntos referenciales, creo yo, y ahí se nota. Puntos referenciales que se concentran en 79 productos que componen la canasta básica de alimentos, una medición que considera 2.000 calorías diarias promedio para una persona. Los hogares en general con menos ingresos destinan una parte de su ingreso muy importante al consumo de alimentos. Por lo tanto, no solo Chile, sino que muchos países utilizan esta medida, este cálculo de la canasta básica de alimentos para que sea un indicador en el fondo del costo de vida de la familia. El limón, el asiento, la carne molida y el arroz fueron los productos que representaron un alza en el último mes, mientras que el agua mineral, la manzana, el tomate y las papas son algunos de los alimentos que fueron a la baja. La canasta básica de alimentos de febrero alcanzó los 68.475 pesos, disminuyó su valor en 0,8% respecto de enero, pero esa disminución no necesariamente se verá reflejada ni será representativa si no consideramos factores como el crecimiento económico, la inflación y los salarios, todo como un conjunto que impacta en el costo de vida. Los sueldos sabemos que no se reajustan mes a mes, sino que en general cuando uno lleva más de un año en un trabajo le reajustan interanualmente o anualmente, digamos, por IPC. Eso es lo que en general se hace. Por lo tanto, obviamente siempre la canasta va a ir subiendo o bajando dependiendo del año y la circunstancia, pero no vamos a ver tal variación en los sueldos. Por lo tanto, si la canasta básica, como pasó el año pasado, va subiendo generalmente y no tiene muchas disminuciones, mientras que tu sueldo se estanca, entonces obviamente tu costo de vida, por así decirlo, es mayor solamente para comprar alimentos en este caso. En general las personas reajustan su salario una vez al año. No todo el mundo además reajusta por IPC. Hay trabajos que recogen esta variación, pero sin embargo cuando el IPC va aumentando mes a mes, esto significa que las personas van perdiendo en el tiempo un poder adquisitivo que se recupera cuando le suben su salario. Pero esto no es una práctica del 100% de los trabajadores en Chile.
Para que estos cálculos se asemejen a la realidad de los ciudadanos, la canasta del IPC se actualiza al menos cada 5 años. Servicios de telefonía fija, impresoras, cámaras fotográficas y servicio de fotocopiado son algunos de los ítems que se eliminaron en la actualización más reciente. Por otra parte, elementos como bebidas vegetales, aspiradoras, suplementos alimenticios y nutricionales se agregaron a esta nueva canasta. En la búsqueda de mayor representatividad es que, por ejemplo, hace algunos años incluyó el servicio de streaming. Y ya prácticamente es parte de la vida diaria, el uso de todas estas plataformas. Muy utilizado últimamente, sobre todo cuando estuvimos en pandemia, mucha gente contrató esos servicios y ya es indispensable para ellos. La actualización de la canasta va en línea con nuestros cambios de patrones de consumo a lo largo del tiempo. Tener un IPC actualizado permite medir de mejor forma la variación de los precios que tienen impacto en la población. Entonces, ¿en qué impacta eso en la vida diaria? En la indexación de contratos. Todos los contratos que están vinculados a la variación del IPC o a la variación de la UEF, que está en línea, ¿no es cierto?, con la variación del IPC. Procesos que reflejan el comportamiento de la población y que recuerdan lo relevante que es la economía no solo para las personas como individuos, sino para el colectivo, pensando en una democracia más sana. Ya estamos listos acá en Democracia para la conversación en nuestro panel. Le damos la bienvenida a Hernán Larraín y a Javiera Parada. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal, Carola? Gracias por la invitación. Ambos trabajan en Horizontal, que es este centro de pensamiento de donde emana esta iniciativa que se llama Más Democracia, que es básicamente una iniciativa que coordinan ustedes dos. Cuéntenme qué es Más Democracia. Obviamente nos interesa hacer sinergias y tener conversaciones comunes y visibilizar el trabajo de la gente que está preocupada de hablar sobre la crisis de la democracia. ¿Qué es Más Democracia, Javiera? Más Democracia es una iniciativa ciudadana que, como tú dices, nace de Horizontal, pero que pretende ser mucho más amplio que el mundo al que le habla Horizontal. Tenemos un consejo asesor que está integrado por Oscar Landerreche, Verónica Undurraga, Yanira Zúñiga, Daniel Sobato, Sebastián Soto, María José Nodón, Ernesto Silva. Bien amplio, Frente Amplio, Socialismo Democrático, Chile Vamos, liberales, conservadores. La María José, no, del IES está la Josefina Arauz, ¿ah? Porque, bueno, creemos que este es un problema que no es de un sector político, sino que es de toda la sociedad y nos interesaba mucho, al mismo tiempo que insistir en los cambios institucionales que hay que hacer, también hablarle al conjunto de la sociedad, porque parece que esto fuera un tema de los políticos y estamos convencidos de que no lo es, de que no hayamos mejorado las pensiones, de que hoy día tengamos los problemas que tenemos en seguridad. Tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. Y si se llama Más Democracia, me imagino que el diagnóstico del que parten es que nuestra democracia está frágil. Claro. Nosotros o en retirada. Bueno, son muchos los estudios en Chile, en el mundo, esto es un fenómeno global y local, que muestran que la democracia es ineficaz. La democracia pierde sentido cuando las preocupaciones de las personas, las prioridades no son las que se ven en el Congreso. El Congreso tiene muy mala reputación. Exacto, los partidos políticos son parte del problema. Y cuando la política falla, la democracia se pone en vilo y ya han aparecido en muchas partes del mundo, ¿cierto?, soluciones no democráticas que pretenden ser más efectivas. Estos son los populistas, son los autócratas. Entonces nosotros sentimos de que hay una amenaza en Chile real. Y lo que queremos es buscar soluciones democráticas a los problemas que tiene nuestra democracia y ser efectivos. Cuando la política tradicional durante 15 años ha prometido en campaña tras campaña presidencial de que Chile necesita un nuevo sistema de pensiones y siguen los chilenos esperando, lo que se produce es frustración y es cuando la democracia se pone en riesgo. Ya vamos a profundizar en las necesidades de cambio del sistema político, que es un pendiente que quedó de los dos procesos constitucionales fallidos, pero muchas veces las personas, y con razón, identifican la democracia con la institucionalidad, ¿cierto? Y cuando las instituciones empiezan a fallar, empiezan a flaquear, cuando empiezan a ser permeadas por la corrupción, las personas obviamente se desafectan, ¿cierto? Porque dicen, o sea, yo tengo que tener una conducta que las personas que se supone que nos lideran no tienen, y esto en el contexto de lo que hemos visto en los últimos días, la formalización del exdirector de la PDI, solamente se profundiza. Y yo no sé si ustedes comparten, pero no por haber ya perdido la ingenuidad respecto de que en Chile hay corrupción hace mucho tiempo, no nos golpeó a todos el contenido de las filtraciones, que además parece que van a ser mucho más en el poderoso teléfono de Luis Hermosilla. ¿Cómo lo han visto? O sea, yo creo que la corrupción es realmente un cáncer de nuestras instituciones y que corroe todo, ¿no? Como va corroyendo
el funcionamiento del Estado, pero además la confianza pública en las instituciones. ¿Para qué ir a votar por gente que da igual lo que piense si al final van a hacer un arreglín o un arreglote, ¿no? Y creo que es un problema que en Chile creíamos durante mucho tiempo que no teníamos y quizás no le pusimos la suficiente atención, y lamentablemente en los últimos tiempos hemos visto, hoy día está la policía involucrada, además una policía que tenía una gran reputación, o sea, la PDI, gracias a una reforma que se hizo, había logrado mantener confianza de parte de la ciudadanía. Entonces, como que se desmorona quizá uno de los últimos bastiones de la confianza, pero también lo hemos visto en los municipios, lo hemos visto en el caso fundaciones, lo hemos visto de gente nueva en la política y de gente vieja en la política. Y claro, pedirle al ciudadano común que mantenga un actuar correcto cuando sus autoridades, por quien uno ha votado, al final se arreglan entre ellos, es súper complicado. Y eso yo creo que es una de las grandes razones de la crisis de la democracia en el mundo hoy día. ¿Cómo has visto el episodio, Hernán? No, yo creo que es brutal. Yo creo que se va acumulando además mucha rabia, mucho hastío con los casos de corrupción, con la ineficacia de la política, con la ineptitud bien transversal para dar respuesta a los problemas de la gente, y eso es particularmente preocupante. Y cuando empieza a ver en la región, pensemos en Argentina, ¿cierto? Más allá de quién es Milei, fue una respuesta al que se vayan todos. O sea, el cansancio total con los políticos de todos los sectores. Y este es un caso que también salpica a todos los sectores, uno ya no es capaz de distinguir, no es un problema de derecha e izquierda. Y ahí es cuando entramos a ese nivel de rabia, es cuando las soluciones en democracia son con otro tipo de jugadores. Y déjame agregar algo, que debido, creo yo, al deterioro de nuestra vida política, en que pareciera que estamos siempre discutiendo de cosas chicas y no de las grandes cosas que deberíamos discutir, la tentación a utilizar cada uno de estos escándalos políticamente. O sea, yo miro lo que está pasando ahora con el exdirector general de la PDI y las conversaciones que han salido, y me recuerda mucho a lo que ocurrió con Penta, y digo, va a llegar Sokimich, porque en el fondo, cada vez que la cuestión está como hay los protagonistas de un lado, salen los otros a apuntarlos con el dedo, y resulta que también, lo otro al final... Ha pasado con los alcaldes. Un alcalde acá, después el otro alcalde... Claro, en vez de generar, yo escuchaba a Lucía Damer esta semana hablando en la radio, en vez de decir, bueno, estamos llegando a un punto que lo que hay que hacer es tomar este tema y generar una mesa de conversación transversal donde aprovechemos a mejorar la política pública, en este caso, en el caso de corrupción. Pero claro, está tan deteriorada nuestra política que todo se trata del cupo acá, de la negociación acá. Esta semana se están negociando las mesas en el Congreso, las negociaciones, bueno, entonces... Los pactos electorales, parece todo tan lejano, claro, ¿no? Y para la ciudadanía que está esperando las pensiones, que tenemos 3.000 estudiantes, o espero que hayan bajado, pero no sabemos cuántos miles de estudiantes sin matrícula, los temas de seguridad, una economía que nos alegramos porque creció el 0,2%, bueno, y uno ve a la política entrampada en esto de acusarse con el dedo, en negociar el puesto de ellos. Entonces, claro, la democracia pierde afecto, ¿no? Porque la gente dice, si la democracia es la vida entre los políticos y sus discusiones y no cómo va a solucionar los problemas que tenemos, claro, pedirle a la gente que por un aprecio como ético sigan defendiendo la democracia si no le está entregando nada de vuelta y simplemente es la pelea entre los políticos, uno entiende por qué pierde esta adhesión ciudadana, ¿no? Claro, que se demuestra en todas las encuestas. ¿Y de qué manera una iniciativa como la que llevan adelante ustedes, en que seleccionan un grupo transversal de líderes, personas relevantes, intelectuales, gente que ha estado en las políticas públicas, puede incidir en esa percepción ciudadana que tiene toda la razón de nuevo y toda la argumentación para existir, digamos? ¿De qué manera conversar sobre la democracia y reflexionar sobre la democracia puede tener un efecto concreto? Bueno, lo primero, nosotros queremos incidir e instalar en que hay un problema con nuestra democracia y que tenemos que solucionarlo. Generar conciencia del hecho. Yo creo que eso ya es una cuestión que tiene valor, hacerlo de forma transversal y generar un espacio para que distintos sectores políticos puedan al menos compartir un diagnóstico juntos. Eso yo creo que empieza a mover un poquito la...
Queremos también no solo hablar con el mundo de la política, queremos hablar con la sociedad civil, queremos hablar con los medios, queremos hablar con la academia, voces para que más transversalmente esto se comparta y tengamos capacidad de reaccionar antes que sea muy tarde. Estamos con mucha fuerza promoviendo, hace mucho tiempo, con muchas otras personas de distintos lados, una reforma al sistema político. Hubo un avance súper sustantivo en el último proceso, particularmente el trabajo de los expertos. Creemos que hay una oportunidad ahí. Hemos hecho todo tipo de esfuerzos públicos, todo tipo de conversaciones privadas para poder empujar esa causa. Creo que sería valioso, si podemos hablar un momento de eso. Sí. Estamos yendo a universidades, vamos a ir a la FEN pronto, a hacer una charla con la Javi, también entrando a las universidades para hablar de esto. Vamos a hacer una encuesta sobre la salud de nuestra democracia. Y también, de nuevo, para poder tener evidencia, tener nueva información de por qué este es un problema. Y tal vez, como si pudiéramos repetir una idea como fuerza del proyecto, es la democracia tiene que tener respuestas democráticas a las soluciones de las personas. Si no, otros van a venir a entregarle respuestas. Si compartimos eso, podemos avanzar bastante. A tratar de ocupar ese espacio. Hagamos una cosa, nos vamos a ir a la pausa y volvamos para profundizar en sistema político con Hernán Larraín y Javiera Parada acá en Democracia. De regreso en Democracia en CNN Chile, seguimos hablando sobre democracia con Hernán Larraín y Javiera Parada, que desde Horizontal, este centro de estudios vinculado a Evópoli, a la centro-derecha, tienen esta iniciativa que se llama Más Democracia. ¿Por qué es importante avanzar en el tema del sistema político que quedó pendiente del proceso constitucional si pensamos en el ecosistema en el que estamos viviendo, que mencionábamos recién? Corrupción, falta de acuerdo, diálogos trancados. O sea, ¿de qué manera puede una modificación del sistema político incidir en eso? Y básicamente, ¿qué les han dicho cuando han ido a tocar puertas, Hernán? A ver, lo primero, creo que hay un diagnóstico, también esto es un avance que es valioso. Y que es parte quizás de las buenas cosas que quedaron del proceso del primero y del segundo, sí. ¿Cierto? Y es que el sistema político no funciona, ¿cierto? Está trancado, está bloqueado. Muchos se comprometen y cuando llegan a gobernar se dan cuenta de que hay un problema de gobernabilidad, que hay incapacidad en la relación ejecutivo-legislativo y que las cosas no salen, de que hay un exceso de partidos. Ningún congreso con 22 partidos puede generar mayorías para poder avanzar en las agendas del gobierno y por lo tanto tenemos un problema estructural, ¿ya? Ese diagnóstico es valioso. Lo segundo, la convergencia en el trabajo de los expertos en el segundo proceso, con un acuerdo que acordarse, del PC hasta el Partido Republicano, todo el arco, donde hubo ahí un diagnóstico también, soluciones bien importantes a varios problemas, es una segunda cosa que yo creo que tenemos que considerar un activo. Lo tercero es que hay algunas materias que son particularmente muy transversales y muy acordadas. Meterle un umbral para que haya menos partidos políticos en el Congreso, mejorar la relación ejecutivo-legislativo. Hoy día el Ejecutivo manda una urgencia, no se respeta. Y sabemos que esto es una cosa técnica, abstracta, sí. Pero yo quiero decir que nosotros con la Javi, que tenemos un podcast y se llama Poca Calle, y vamos a la calle y vamos a conversar con la gente tiene perfecta conciencia de que el Congreso no está funcionando, que se ha transformado un poquito en un circo, de que hay demasiados partidos y que así la gente, nadie se puede poner de acuerdo. Entonces, ¿qué nos ha pasado, para terminar con tu pregunta, en las conversas? Mira, a nivel académico, a nivel de centros de estudio, nosotros hemos tenido muchas conversaciones muy valiosas que convergen en que sería muy importante hacer una reforma del sistema político, bastante convergencia en lo fundamental de los contenidos y que hay plazos que son muy importantes, que tenemos poco plazo. Y fundamentalmente, digo, antes de que venga el periodo electoral. Y ojalá que eso permee a los partidos más ampliamente, porque esta es una pelea que se da en el Congreso y que tiene una dificultad, que si ven los chilenos al Congreso preocupados de una reforma del sistema político, por correcta que sea, por valiosa que sea, algunos van a apuntar, particularmente yo creo que todos los partidos pymes y chicos y atendidos por su propio dueño, a decir, no están preocupados de la delincuencia, no están preocupados de las urgencias de las personas, cuando esta es la urgencia fundamental, porque si hacemos más efectivo el sistema político, la política va a tener mayores capacidades, quien gobierne, sea del color que sea, de sacar adelante una reforma del sistema de pensiones,
y en fin, abordar todos los desafíos que realmente son los más importantes. Y este es un fenómeno global, especialmente en Latinoamérica. En todas las últimas elecciones las ha ganado la oposición, excepto donde no hay democracia, digamos. Claro, exacto. Y los gobiernos tienen que gobernar con un Congreso que les es desfavorable. Entonces es una cuestión sistémica y en todas partes, Javiera. Sí, bueno, Hernán ha estado estudiando este fenómeno y mirando muchos estudios y tiene una presentación muy completa donde se va viendo desde el año 90, desde que recuperamos la democracia hasta ahora, cómo los anuncios que se hacen en la cuenta pública de lo que se va a hacer han ido bajando en efectividad. Quiero decir, el gobierno anuncia que va a hacer 30 reformas y al comienzo hacían 25, luego 20, luego 15 y ahora 3 con suerte. O sea, ¿por qué? Porque se gobierna sin mayoría. La reforma del sistema electoral, sumado a las reformas que se hicieron por la Comisión Engel, que permitieron, facilitaron la creación de partidos, ha llevado a este Congreso súper fragmentado en un sistema presidencialista que requiere un Congreso que colabore con él, no es lo que sucede. Entonces, bueno, este fenómeno que ocurre en Chile también está pasando en el resto del mundo. Yo te contaba fuera de cámara que vengo llegando de Europa y la emergencia de los partidos de ultraderecha totalitario que está ocurriendo es un fenómeno que tienen las sociedades muy preocupadas, porque un poco lo que pasa acá en El Salvador y lo que ha pasado en Hungría y que pasó en Polonia, que menos mal que se recuperó el gobierno por un partido, creo, liberal de centro derecha y sacaron a la ultraderecha conservadora, pero lo que ocurre es que cuando estos partidos autoritarios, sean de ultraderecha o de ultraizquierda, como también existe aquí en Latinoamérica, llegan por una vía democrática, pero luego van terminando con la separación de poderes, entonces dejan de haber contrapesos y se comienza a retroceder en derechos y libertades fundamentales. Y es muy difícil luego recuperar la destrucción de lo que son las bases de la democracia liberal o representativa, que tiene contrapesos, tiene separación de poderes, tiene distintas instancias de participación ciudadana. Y eso se ve en Europa porque hay fenómenos que están ocurriendo que la democracia no puede procesar a la velocidad que deberían. Parte de lo que está ocurriendo con la gran crisis medioambiental en la que estamos hace que ciertas medidas que toman los técnicos en Europa choquen con la realidad de los agricultores y, bueno, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la agenda medioambiental porque no hemos sabido conversar con el mundo del campo? Bueno, ahí la democracia tiene que encontrar cómo procesar una cuestión que no podemos dejar de mirar, que es la crisis climática, pero eso no puede hacerse solamente por decir en Europa, solo desde Bruselas. Tiene que conversar con las realidades locales. Ahí es donde la democracia tiene que ser creativa institucionalmente para crear mecanismos de participación que se hagan cargo de los problemas. Oye, y en el podcast que ustedes tienen, invitan, digamos, y generan conversaciones improbables, como tratamos nosotros también de hacer acá en distintos momentos. ¿Qué ideas valiosas o qué conversaciones valiosas han surgido en Poca Calle? Han pasado varias personas. La última conversa que se me viene al tiro a la cabeza fue con Daniel Matamala. De la casa. De la casa. De la casa al lado, en verdad. Ex habitante de esta casa. Oye, pero fue una conversa muy buena y en particular él hizo una reflexión sobre el rol de las redes sociales y de los medios de comunicación, que es como un ángulo. ¿Sabes? Como hoy día sabemos, las redes sociales generan, porque los algoritmos premian a tus sesgos, a tus grupos y la gente se va polarizando. Y luego los medios de comunicación masivos, esta es la crítica, la hacía el propio Daniel, bueno, la replica. Claro, y entra un eso. poco en ese ciclo noticioso. Y de repente, lo que se suponía son los medios que tienen un criterio editorial, que certifican la información, que verifican. Que son profesionales, a diferencia de lo que ocurre en las redes. Exacto. Empiezan, porque necesitan estar en el ciclo, a entrar en eso. Tú ves los matinales, pasa mucho, ¿cierto? Que están con el Twitter del momento y van conversando y analizándolo, y de repente tú empiezas a perder, bueno, una autocrítica también al rol de los medios en la democracia, que hizo Daniel, fue algo que es valioso que surgió, por ejemplo, en el último programa. Sí, y hubo otra conversación que fue bien atípica con Diana Urenqui, una filósofa, súper interesante, porque ella contaba un poco desde su perspectiva cómo estas sociedades que tenían como valores que las unificaban, en algún momento fue la religión, en otro momento otras cosas, pero que se ha perdido, nos ha llevado a vivir en sociedades
súper fragmentadas que no encuentran un relato común, ¿no? O sea, como que la diversidad, que es un valor, finalmente se ha transformado en una manera de vivir donde no existe un nosotros. Y eso afecta, bueno, a la cohesión, a cuestiones básicas para la vida en democracia, que es la vida en la diversidad, o sea, donde tenemos distintas soluciones o caminos para llegar quizá a un mismo lugar. Pero cuando tú no tienes un horizonte común, entonces ¿para qué nos vamos a poner de acuerdo ya ni siquiera en las reglas? Y eso era como no mirado desde las reglas políticas o desde la comunicación de masa, sino las reglas de convivencia. Con algo claro, como muy intrínseco de las sociedades que hemos ido perdiendo en este avance a la modernidad, pero que el ser humano sigue necesitando, ¿no? Esta noticia que nos dio Nietzsche, que Dios había muerto, nos dejó con la búsqueda de algo que nos haga tener un horizonte común. Y sin ese horizonte común que en Chile se ha perdido, es difícil entender por qué entonces necesitamos ciertas reglas para vivir juntos. Lógico, todo como que carece un poquito de sentido. Bueno, y ese yo creo que es el fin de este tipo de conversaciones. Les agradezco a los dos, Javiera y Hernán, haber venido a Democracia. Que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Termina este capítulo. Hasta la próxima en CNN Chile.